Hoy quiero hablarles de algo que me preguntan muchísimo en consulta, la frecuencia del lavado del cabello. ¿Cada cuánto es ideal lavarlo? ¿Es malo hacerlo todos los días? ¿Qué pasa si me paso varios días sin lavarlo? Vamos a hablar de todo eso, pero también de cómo hacerlo bien, qué ingredientes tener en cuenta y vamos a desmontar algunos mitos que siguen presentes. Lo primero que quiero decir es que como casi todo en medicina, no hay una regla única. Cira, pasión por la medicina capilar. Todo depende de tu tipo de cuero cabelludo, tu cabello, tu rutina diaria, tu edad, incluso el entorno en el que vives. No es lo mismo una persona que hace ejercicio todos los días o trabaja en la calle, expuesta al polvo, a la contaminación, que alguien con una vida más tranquila, que pasa más tiempo en interiores. Muchas veces se nos olvida que el cuero cabelludo también es piel, igual que la del rostro. Entonces, si tenemos el hábito de limpiar nuestra cara todos los días, con esta zona debería pasar lo mismo. El cuero cabelludo produce sebo, acumula residuos del ambiente, células muertas, sudor. Es una zona viva y muy activa. A mí me gusta mucho compararlo con una discoteca, ya que está llena de movimiento, es oscura, húmeda, tiene su propio ecosistema, por así decirlo, que es el microbioma. Básicamente son microorganismos que habitan de forma natural sin causar ningún daño, pero que necesitan estar en equilibrio. Y cuando no se realiza una higiene adecuada, pueden aparecer síntomas como los picores, irritación o descamación como la caspa. Con bastante frecuencia me llegan pacientes con estos síntomas y al revisarlos con el tricoscopio me encuentro con una acumulación importante de sebo. Salgo, corro un poco al ordenador y describo en la historia clínica como abundante sebo generalizado. Y en la mayoría de los casos, simplemente aumentando la frecuencia del lavado, los síntomas desaparecen en pocas semanas. Es importante saber que de forma natural la piel y el cuero cabelludo secretan sebo constantemente para lubricar, es decir, para mantener como la zona hidratada. Por lo tanto, no debemos ver esa grasa como algo negativo. Lo importante está en evitar que se acumule porque cuando esto pasa, el sebo se oxida, se comienza a modificar y termina generando irritación. Además, como mencioné antes, lo del ecosistema, existe la presencia de un hongo que vive de forma natural en el cuero cabelludo, pero que si le damos mucho sebo, este se alimenta de esa misma grasa y prolifera, pudiendo desencadenar o empeorar cuadros como la dermatitis seborreica. Así que lavarse el cabello con frecuencia no es solamente por estética, por lucir bien, sino también es una cuestión de salud. Ahora, ¿qué es una frecuencia adecuada? Todo depende, como lo decía anteriormente. En personas muy activas, que sudan mucho, que están en contacto con humo, del tabaco, polvo o polución, lo ideal suele ser un lavado diario. En cambio, personas habitualmente mayores, con rutinas más tranquilas, que no tienen una producción excesiva de grasa, pueden lavarlo día por medio o incluso cada 2 días. Eso sí, no recomiendo prolongar más allá de eso porque el sebo se sigue produciendo todos los días y si se acumula empiezan los problemas que también les dije anteriormente. Otra cosa que me gusta aclarar siempre es la técnica. No se trata solo de lavarse el pelo, hay una forma correcta de hacerlo y eso también marca la diferencia. Primero, si tienes el cabello largo, desenredarlo antes de entrar a la ducha. Esto va a evitar que se enrede más y que después tengas que dar tirones para peinarlo. Además, el cabello, cuando está mojado, pierde algunas propiedades y se vuelve más elástico, por lo que es más propenso a romperse. Después de mojar bien el cuero cabelludo, aplicas el champú. Lo ideal es emulsionarlo antes, es decir, mezclarlo con un poquito de agua en las manos y generar una espuma suave. Esto hace que sea muchísimo más fácil distribuirlo por toda la cabeza. Luego de aplicarlo en el cuero cabelludo, comenzamos a frotar con la yema de los dedos. Nunca utilizar las uñas porque puede generar la irritación de la piel. A veces recomiendo un cepillo masajeador como el que les presento aquí, que lo publicitan un poco para ese masaje del cuero cabelludo, pero en este caso sería para frotar. Generalmente pacientes con un cuero cabelludo más graso
para ayudar a desprender esa grasa acumulada. Con respecto a la temperatura del agua, siempre, como en todo en la vida, es mejor evitar los extremos. Lo ideal es agua tibia, pero si tienes que elegir entre ambos extremos, pues lo ideal es irte más hacia lo que es el agua fría. También se habla un poco de que puede ayudar a activar la circulación. Y por último, es muy importante enjuagar bien. Si quedan restos de champú, eso también puede generar irritación, picores y descamación. Ahora bien, en cuanto a los ingredientes de los champús, quiero dejar claro también que debemos tener en cuenta que el champú está diseñado para limpiar el cuero cabelludo. Lo que es el tallo del pelo, lo que vemos, suele limpiarse con el arrastre del agua en el momento de enjuagar el champú. Sin embargo, como es una estructura que necesita hidratación, lo ideal es usar un acondicionador o una mascarilla adecuada según tu tipo de pelo. Ahora bien, cuando hablamos de champús, hay varias cosas que quisiera comentar sobre sus ingredientes. Por ejemplo, los sulfatos. Son los agentes limpiadores del champú, los que producen espuma. Son efectivos, sí, pero pueden llegar también a ser agresivos, especialmente si tienes un cuero cabelludo muy sensible o el cabello seco o alguna condición muy específica como la dermatitis. En estos casos, lo mejor es buscar champús sin sulfatos, que contienen tensoactivos más naturales. Por ejemplo, los que vienen derivados del coco, el maíz o los azúcares. También suelo recomendar champús de pH neutro, que son más respetuosos con la piel y ayudan a mantener el adecuado equilibrio del cuero cabelludo. Y si hay una afección activa, como lo que hablábamos de la dermatitis seborreica que suele generarse por la malacesia, suele indicar champús de ketoconazol, que es un antifúngico, actúa directamente sobre este hongo y ayuda a reducir la inflamación y la descamación. Ahora sí, pasemos a algo que no quería pasar desapercibido, que son los mitos, porque me los encuentro muchísimo en la consulta. Uno de los más comunes es pensar que lavarse el pelo todos los días hace que se caiga más. Eso es totalmente falso. El cabello tiene un ciclo de vida que incluye crecimiento, reposo y caída. Todos los días perdemos entre 50 y 100 pelos aproximadamente. Cuando te lavas la cabeza y masajeas, lo que haces es ayudar a desprender aquellos cabellos que están en la fase de desprendimiento, de caída. Si te lavas cada 2 días, simplemente vas a ver pelos que como que están acumulados en ese momento, pero que no están cayendo por lavarte el pelo. Son los cabellos del día anterior, del día posterior, que están acumulados allí y en el momento de hacer ese frote o ese mecanismo de lavado suelen desprenderse. Otro mito muy común es que frotar el cuero cabelludo genera más grasa, que tampoco es cierto. De hecho, cuando frotamos con la técnica adecuada, sin usar las uñas, solo con la yema de los dedos, ayudamos a retirar el exceso de sebo y mantener un cuero cabelludo limpio. No es el frote lo que genera más grasa, es la actividad de la glándula sebácea que sigue su propio ritmo biológico. Y algo que también escucho mucho, sobre todo en pacientes posoperados, es el miedo a que el frote les genere un poquito más de caída. Esto es totalmente comprensible, vienen de una cirugía, están cuidando cada detalle, cada milímetro y al no ver pelos caer, sienten que si tocan o lavan pueden estar perjudicando el resultado. Pero hay que entender que el cabello, incluso en estos contextos postquirúrgicos, sigue su ciclo natural. Lavarlo, tocarlo, incluso frotarlo con cuidado no va a hacer que se caiga más. Lo que cae son cabellos que ya están en fase de desprendimiento. El miedo al frote en estos casos muchas veces lleva una mala higiene y eso sí que puede complicar el proceso y la evolución del trasplante. Por eso insisto tanto en la técnica, en la frecuencia y en quitarles un poco el miedo al lavado. El lavado bien hecho es parte del cuidado y no debería por qué ser perjudicial. Ahora bien, para cerrar un poquito, si me preguntan qué es lo más importante que deben recordar, les diría que no hay una fórmula universal. Cada cuero cabelludo es diferente, todos somos individuos únicos y lo fundamental es adaptar la frecuencia y el tipo de lavado a tu estilo de vida, a tu tipo de cabello y a tus necesidades reales. Existen varios estudios científicos, pero no demasiados con respecto a lo que es el lavado del cuero cabelludo, pero los pocos que hay concluyen en que un cuero cabelludo limpio es un cuero cabelludo sano.
por lo cual escucha tu cuerpo y si tienes dudas, como siempre, consulta a algún especialista o a tu médico de confianza. Nada, pues muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.